Muy buenas tardes, vamos a hablar sobre las características más importantes del test diagnóstico. Principalmente tenemos el gold estándar. En medicina, pues el gold estándar o test de referencia es un término utilizado para definir aquellas pruebas de diagnóstico que tienen la máxima fiabilidad a la hora de diagnosticar una determinada enfermedad. Esto nos conlleva que la prueba posea la máxima fiabilidad en términos absolutos, ya que, por ejemplo, una autopsia siempre obtendrá resultados más fiables que la mayoría de pruebas de imagen que existen, pero su uso en sujetos vivos no es viable. Por tanto, podría decirse que el estudio de gold estándar se aplica a aquellos tests que fiabilidad máxima dentro de una serie de composiciones específicas. Tenemos formas de presentar las propiedades de un test. Al comparar un test diagnóstico con un gold estándar, se pueden obtener 4 combinaciones si los resultados del test se expresan en forma binaria. Tenemos el verdadero positivo, pues el gold estándar es positivo, tanto el test. El verdadero negativo, que tanto el test como el gold estándar son negativos, el falso positivo, el gold estándar negativo y el test positivo. Y el falso negativo, el gold estándar positivo y el test negativo. Esto se puede resumir en la tabla de contingencia de 2×2. A partir de la tabla se pueden calcular distintas formas de expresar el poder de discriminación o rendimiento de un test diagnóstico. Cada una tiene ventajas y desventajas y muchas veces entregando información complementaria. A continuación revisaremos las más usadas en la literatura médica sobre estudios diagnósticos. Las más usadas en la literatura médica sobre estudios diagnósticos son, primero, la sensibilidad. Esta se define como la razón entre los individuos que tienen un resultado de test positivo y aquellos que tienen la condición o enfermedad de interés, los verdaderos positivos sobre el total del gold estándar positivo. En un paciente determinado, si aplicamos un examen altamente sensible, identifica muy bien a los enfermos y obtenemos un resultado negativo y podemos descartar razonablemente la enfermedad. Por segundo, tenemos la especificidad. Se define como la razón entre los individuos que tienen un resultado de test negativo y aquellos sin la enfermedad de interés, verdaderos negativos sobre los gold estándar negativos. Si un paciente tiene un resultado positivo en un test altamente específico, podemos confirmar la enfermedad. Y por tercero tenemos el valor predictivo positivo y negativo. El valor predictivo positivo se define como la probabilidad que un individuo con un resultado positivo tenga la enfermedad. Por el contrario, el valor predictivo negativo corresponde a la probabilidad que un individuo con un resultado negativo no tenga la enfermedad. Si bien los valores predictivos, a diferencia de la sensibilidad y especificidad, nos entregan información clínicamente relevante, la probabilidad de que la condición esté o no presente dado el resultado del test, esta solo es utilizable si nos enfrentamos a pacientes similares a aquellos en que se realizó el estudio. Los valores predictivos varían enormemente dependiendo de la prevalencia o riesgo basal de la condición, por lo que si nuestro paciente tiene un riesgo mayor o menor, no podemos aplicarlos. Lo anterior no ocurre con la sensibilidad y especificidad, ya que su cálculo no depende de la prevalencia de la condición, al menos desde el punto de vista matemático. Esto ha hecho que constituyan una de las formas más frecuentes de expresar el rendimiento de un test. En resumen, podemos decir que la sensibilidad y especificidad no varían con la prevalencia de la condición, pero no nos hablan de la probabilidad que tiene un paciente de presentar la enfermedad de interés. Y los valores predictivos nos hablan de la probabilidad que tiene un paciente de presentar la enfermedad de interés, pero varían enormemente dependiendo de la prevalencia de la condición. Bueno, continuamente nos movemos entre dos umbrales de probabilidad, el diagnóstico y el terapéutico. Pensamos que nos llega un paciente de 2 años de edad que consulta por presentar diarrea de características motoras. A pesar de que creamos que tiene una diarrea crónica inespecífica, decidimos pedirle unos anticuerpos antitransglutaminasa por aquello
de que pueda ser celíaco. Al fin y al cabo es una enfermedad frecuente y la clínica no siempre es muy característica. Si los anticuerpos son negativos, descartaremos la enfermedad con una seguridad razonable y decidiremos no realizar más pruebas diagnósticas. Haremos cruzar el umbral del diagnóstico, también llamado umbral negativo de prueba. Pero si los anticuerpos son positivos, ¿qué ocurre? Pues que la probabilidad de que sea celíaco es ahora más alta, pero nos parece insuficiente para retirar el gluten, así que decidimos biopsia para confirmar el diagnóstico. Si en la biopsia vemos una atrofia vellositaria grave, la probabilidad de ser celíaco habrá aumentado un poco más, esta vez lo suficiente como para justificar la retirada del gluten de la dieta. Habremos cruzado el umbral terapéutico. La sistemática de diagnóstico se ha simplificado para que sea más ilustrativa. En otras ocasiones el paciente puede presentar una probabilidad tan baja de enfermedad que no justifique la realización de pruebas, y al revés puede estar tan claro que muchas veces no hace falta ninguna prueba para comenzar algunos tratamientos. La probabilidad ya está por encima del umbral terapéutico. Esta probabilidad que el paciente tiene en función de sus síntomas, edad, raza, lugar de resistencia, entre otras, es la que se conoce como probabilidad preprueba. La probabilidad que tiene después de realizar la técnica diagnóstica, mayor o menor, es la probabilidad postprueba. Si lo pensamos un momento, la verdadera utilidad de una prueba diagnóstica será que marque una buena distancia entre el antes y el después de su realización, tanto para confirmar el diagnóstico si es positivo como para descartarlo si es negativo.